humano relativamente bajo, con ciertos indicadores de cronificación en términos de desempleo, de percepción de RGI, y que en gran medida coincide con el colectivo africano, magrebí, que además en el caso del colectivo magrebí con un peso en términos cuantitativos bastante relevante. Y en cambio, pues el resto de procedencias parecen que mejor o peor van capeando la crisis, con un impacto socioeconómico fuerte, pero a la vez con otros indicadores que parece que por lo menos han posibilitado un cierto sostenimiento en este periodo. Y bueno, yo no sé si se nos está quedando, lo lanzo como pregunta también y para abrir el debate, que pueda responder alguna de las personas ponentes o cualquier otra persona, si nos está quedando un colectivo, que es el colectivo magrebí africano, al margen, en estos momentos de salida de crisis, en el que parece que hay otros colectivos que tienen por lo menos más posibilidades de aprovechar ahora la ola buena y no ahogarse, ¿no? Entonces, yo no sé cómo veis este tema, ¿no? Además, teniendo en cuenta que también en muchos casos el colectivo magrebí es un colectivo que muestra los grados de simpatía más bajos dentro de la población autóctona, ¿no? Que se cruzan esos dos elementos de mayor vulnerabilidad y también de menor grado de simpatía. Yo no sé si queréis incidir o profundizar, o cualquier otra persona al respecto de cómo se plantea, porque yo creo que también es un reto, ¿no? En términos de integración y de inserción de este colectivo, como lo planteamos, viendo que el escenario, el diagnóstico, no parece que sea el más positivo, el más favorable. Sí, bueno, voy a aprovechar para comentar algunas cosas que se han señalado a lo largo de las intervenciones, que a mí me parecen bastante claves. Bueno, lo primero, y eso es un elemento evidente, es quizás, por ejemplo, al que me hubiera escuchado, sin tener ni idea de la encuesta o de la situación de la población inmigrante, igual podría quedarse con una visión, entre comillas, muy positiva de la situación del colectivo. Yo, cuando he empezado con mi intervención, he señalado que pretendía, digamos, reflejar lo que desde mi visión comentaría, digamos, a la parte política de mi departamento. Y entonces, en ese sentido, está orientada en una línea optimista, porque creo que es de alguna manera el mensaje que hay que lanzar a aquellos que reciben constantemente mensajes de otra componente. Pero lo que sí que es evidente es que nos encontramos con un grupo tremendamente precario. Eso es evidente en las tasas de paro, en las tasas de temporalidad, en los niveles de ingresos, en el papel, digamos, que el colectivo representa dentro de la estructura social. Eso es una realidad. Es una realidad que también, es cierto, caracteriza en general a la población inmigrante de todo tipo, especialmente en las fases iniciales de acceso a un determinado país. Eso no quiere decir que no tenga un futuro. Al fin y al cabo, estamos hablando de personas que, antes lo señalaba, de un colectivo que un 40% del mismo lleva menos de 6 años en Euskadi, ¿no? Es decir, que seguimos hablando de una población, digamos, relativamente que acaba de llegar, ¿no? Yo creo que, en relación a la última intervención, es evidente que cumple un papel, pues como es habitual en los procesos migratorios, de cubrir los huecos que la población local, pues, menos valora, colocando, bueno, pues a las personas en una situación muy desigual. Yo creo que ahí efectivamente hay
grandes retos. Uno de los grandes retos es la diversificación, la integración laboral vía diversificación de la población femenina, pero otro gran reto es la integración de una población masculina que ni siquiera tiene esa vía, o que algunos lo aprovechan. Es cada vez más frecuente ver a hombres cuidando a personas en los parques, a personas mayores en los parques y tal. Pero bueno, en principio es un colectivo que se orientaba a otros sectores y que en el caso vasco se ha visto muy tocado por la evolución de la industria y de la construcción. Cuando hablamos del grupo magrebí, no debemos olvidar que una parte importante de la población ocupada magrebí lo hacía en esos sectores, en el caso vasco, en la industria y en la construcción. Entonces, en ese sentido, yo creo que hay dos problemas evidentes en el caso de la población magrebí. Uno, que es efectivamente no es únicamente la población magrebí, es más la población africana en general. Es verdad que es un colectivo que tiene un acceso a la RGI muy superior al resto de los colectivos. Es un grupo donde el nivel de cualificación tiende a ser bajo, por lo tanto las oportunidades son limitadas, pero no hay que olvidar que es un grupo que parte de él sí trabajaba antes de la crisis en los ámbitos donde más ha tocado la crisis. Entonces, yo creo que tenemos, en la aproximación a esto, tenemos que combinar esas dos realidades. Por ejemplo, desde un punto de vista de políticas concretas, un gobierno, como por ejemplo el nuestro, cometería un gran error si no tuviera una política específica para este colectivo. Una política específica de integración que le permitiera salir adelante y no depender de una manera tan nítida de las prestaciones. Pero creo que no lo debería hacer por motivos, digamos, negativos, pensando que este grupo tiene una mayor predisposición a esto o a lo otro, sino por realidades desiguales, donde dentro de ese factor de desigualdad está que es un grupo más negativamente valorado por la población local. Yo eso es lo que diría del grupo magrebí. A la hora de valorar todo esto, yo creo que hay otro factor que debemos tener muy presente, que es la realidad económica que nosotros tenemos, que es la de un país que no sabemos muy bien cuál puede ser el futuro, en el sentido de si volverá a haber oportunidades de empleo como las que caracterizaron en los años 60 o como las que caracterizaron en los años 90 y primeros de la década. No sabemos si habrá unas líneas de crecimiento más o menos moderado durante cierto tiempo, pero que no tendrán las mismas características que en otros momentos. Y en ese ámbito es en el que de alguna manera tenemos que enfocar pues, estas políticas de integración. Yo hay un dato que en relación a lo que decía Rubén os quiero comentar. Por ejemplo, a la hora de comparar la población inmigrante o de origen extranjero con la población nacional, no hay que olvidar que estamos hablando de grupos de distinta estructura de edad. Pero, por ejemplo, si cogemos 25 o 44 años, en Euskadi vemos que la tasa de paro es del 38,6 en la población de origen extranjero frente al 18,7 en la población nacional. Este no es estrictamente la tasa de paro OIT, es más bien la autodeclarada, que como sabéis es un poquito más alta, es decir, que es 20 puntos superior. La tasa de empleo es 54,2 frente a 75,3, 20 puntos menos. Pero, y aquí es donde está el dato importante, esta tasa de ocupación del 54,2 a finales del 2014 en la población de origen extranjero es bastante similar a la tasa de empleo general
de una zona donde vive el 25% de la población española, que es Andalucía, que tenía 59,4, 5 puntos más. Entonces, este es uno de los temas que tenemos que tener claro, ¿no? Es decir, no sabemos muy bien a dónde vamos. Los inmigrantes de ahora no sé si tendrán la misma suerte que los que llegaron, pues, por ejemplo, a Suiza, Alemania o a Francia en los años 60, pero lo que sí que tengo claro es que mientras haya estas diferencias entre el País Vasco y Andalucía, por ejemplo, pues van a seguir viniendo a una zona como esta y van a ser, digamos, parte de la sociedad vasca. En ese contexto es en el que yo creo que los datos los indicadores sociales no son negativos. Incluso, por ejemplo, en términos es decir, si alguien trabaja, pues bueno, pues uno ve que no hay gran diferencia. Si, por ejemplo, he estado mirando la insatisfacción por el horario en la población que trabaja extranjera, 22,9. En 2013, en la encuesta de condiciones, la población local era 21,4. La promoción, 37,9 frente a 46,7 más, por tanto, en la española, probablemente porque tiene unas expectativas superiores. Lo mismo en remuneración, 34,5 frente a 43. Yo creo que debemos ver las cosas de esa manera conjunta, ¿no? Es decir, es un grupo socialmente y económicamente muy débil, donde es preciso hacer políticas a su favor, de integración, etcétera, pero creo que al menos en el País Vasco la tendencia no es mala y creo que deberíamos persistir un poco en esa línea. Es verdad que hay algunos elementos negativos, como es la dependencia de las prestaciones sociales en algunos grupos, pero creo que también incluso ahí hay factores económicos claves. Para mí, dos. Uno, la expulsión de determinadas zonas de España que hacen que muchos de esos colectivos vengan aquí. Las diferencias de nivel de vida y de expectativas de la población nacional han sido completamente diferentes durante la crisis en el País Vasco y en otras zonas. Ese es un elemento clave a tener en cuenta. Y luego el segundo es que la crisis que hemos tenido es una crisis absolutamente tremenda. Hay un indicador que es que en el 2010 había unas 45.000 personas en lo que nosotros definimos como exclusión social, es decir, llevando más o menos 3 años fuera de un empleo más o menos considerado más o menos normalizado. Puede ser paro, pero empleos parciales, temporales, durante muy poco tiempo, es una visión más de exclusión a largo plazo. Y ahora tenemos, el último dato del 2014, teníamos 3,5 veces más. Entonces, es en ese contexto en el que aparecen estos datos y yo creo que es en el que hay que valorarlo. Y en ese sentido, bueno, viendo un poco la experiencia de otros países donde la población a medio plazo va consiguiendo integrarse, pues ofrece una visión medianamente optimista, aunque sin saber muy bien cuál va a ser el futuro del empleo. Ahí para mí el gran problema que plantea la población, en mi opinión, de cara al futuro ese colectivo, es que tiene muy baja cualificación. Ese es para mí el gran reto, pero teniendo en cuenta que Euskadi, si quiere sobrevivir competitivamente, va a necesitar población cualificada, creo que ahí hay un elemento de ajuste en el que habría que trabajar, de recualificación de este colectivo. En Alemania, pues por ejemplo,
están trayendo a otros colectivos o están queriendo traer a otros colectivos más cualificados. Por ejemplo, la inmigración siria, que tiene un nivel más cualificado que la media, pero ya están metiendo programas de formación acelerado para cubrir las necesidades de sus mercados. Necesidades que aquí va a haber por la caída, por el proceso de envejecimiento. Entonces yo creo que ahí hay un reto clave que es de alguna manera recualificar a este colectivo para de alguna manera dar salida a las necesidades que el sistema productivo tendrá, en el supuesto de que no de que se mantenga e incluso sea capaz de recuperarse algo. Yo ahí no sé qué ocurrirá porque bueno, nadie sabe realmente, pero el futuro previsible es que vamos a tener necesidades de población cualificada si queremos mantener la estructura de empleo y seguir creciendo. Aquí tenemos un colectivo que tiene poca cualificación. Un ajuste entre las dos partes sería interesante. Sí, yo un poco en la línea que comentaba Luis, yo creo que esa es una de las claves, ¿no? O sea, en primer lugar entender que los resultados que nos está dando la EPIE muestran ya una estructuración social del fenómeno, ¿no? Es decir, ya no estamos ante un fenómeno demográfico, social, económico novedoso que está diversificando nuestra sociedad y demás, ¿no? Sino que estamos ya ante un fenómeno estructural y que en ese sentido también, si uno analiza las diferentes variables, y creo que en las diferentes presentaciones han quedado bastante presentes, pues ya presenta unos signos de madurez donde los factores propiamente migratorios, de tiempo de estancia, de cuál es su situación legal, etcétera, empiezan a perder relevancia explicativa principalmente para entender las condiciones de vida de este colectivo, ¿no? Y cada vez más empieza a tomar más fuerza las lógicas de desigualdad social, de exclusión social y de jerarquía social, ¿no? Por lo tanto, creo que es importante empezar a considerar esas variables que muchas veces no se consideran a la hora de analizar el fenómeno de la inmigración. O sea, se analizan como consecuencias, pero no se analizan como factores explicativos, ¿no? Si uno echa un vistazo a diferentes investigaciones que han analizado la realidad social de la inmigración desde la lógica de la desigualdad social, pues te darás cuenta que son muchísimos menos de los que pareciera, ¿no? Porque muchas veces se utiliza el origen como ya variable prácticamente como variable socioeconómica, ¿no? Es decir, se presupone que como eres inmigrante ya vas a estar mal, tal cual, y desaparece lo que sería la heterogeneidad interna del colectivo, que creo que ha quedado súper claro y que creo que además que la EPIE lo que permite justamente es ver esa diversidad interna que tiene el propio colectivo. Uniendo lo de Gorka y Luis, yo sí creo que el principal reto que hay en Euskadi hoy en día es con el colectivo africano en general. Y cuando Luis plantea lo de políticas específicas de cualificación, está planteando está haciendo un planteamiento que en principio, entre comillas, choca con los planteamientos de integración y de políticas públicas, no es la palabra, ¿no? Pero discriminación positiva, pero no sería la palabra, ¿no? Es decir, poner en marcha políticas específicas para un colectivo específico. ¿Es necesario? Pues hace unos años diría que no. Hoy en día me entran dudas, principalmente porque yo lo que estoy viendo o lo que he visto de los datos es que justamente en el colectivo africano
empezamos a tener ya unas tendencias de exclusión social que empezaron al principio, podrían explicarse al principio por una cuestión que lo explicaba el factor migratorio, de la situación legal, etcétera. Empiezan a pasar ahora ya a explicarse cada vez más por situaciones de desigualdad social, y creo que el tema del empleo, de la destrucción de los nichos laborales que tenía el colectivo magrebí principalmente, que era la industria y la construcción, desaparecen. Eso unido a un porcentaje de inactividad que podría ser más elevado en el caso de las mujeres magrebís, pero bueno, con la diversidad interna que puede haber también, tal y como nos ha mostrado Trini, pero claro, eso ya se está produciendo. Los datos nos muestran que estamos hablando ya de parados de larga duración, empiezan a tener descendencia, son los que están peor vistos por la percepción, los datos así dicen, y luego ya si cogemos ya el contexto general de islamofobia tal cual y los grandes debates, bueno, yo creo que ya cuando bajamos a pie de calle, pues lo que se está viendo en muchos lugares, pues como quien dice, te pone todas las variables para una tormenta perfecta a medio plazo, ¿no? Por lo tanto, yo sí creo que respecto a esto, pues habría que darle una vuelta, ¿no? Los datos de prestaciones económicas y los datos de empleo lo que muestran claramente es que es necesario recualificar a la población extranjera, porque por las características que por lo menos por ahora tiene nuestro mercado laboral, o tienes cierto grado de cualificación o no vas a tener espacio. Sin embargo, sí tienes un sistema de bienestar comparado con otras regiones del Estado que te puede garantizar unos ingresos. Por lo tanto, si estamos en la lógica de que las prestaciones económicas deberían de ser temporales, no crónicas, no para siempre, porque si no entraríamos a otros procesos que podemos encontrar en ciudades norteamericanas, que podemos encontrar en otras ciudades europeas, ¿no? de cronificación de exclusión, y no sería lo oportuno, ¿no? Claro, ¿cómo se ponen en marcha esas políticas de cualificación? ¿Cómo se ponen en marcha esas políticas de incorporación a un mercado laboral muy concreto, porque pequeño, importante también, pequeño, estamos hablando de un mercado laboral pequeño, estamos hablando de un mercado laboral donde ciertos puestos de trabajo se entra principalmente a través de contactos, del tú a tú, del boca a boca, porque si vamos a Euskadi es más pequeño en población que Madrid capital. O sea, es muy pequeñito, ¿no? Y para ciertos puestos de trabajo no funciona tanto de que entres a Infojobs, sino que funciona también mucho el boca a boca, es decir, capital social, ¿no? Esos son elementos que también tenemos que tener en cuenta, ¿no? Entonces, y para terminar, yo creo que las preocupaciones irían por ahí, y con el resto de colectivos, yo principalmente con el latinoamericano, en su precariedad y en su situación de exclusión, pero tienen vías, de alguna manera, para localizarse digamos, para asimilarse a su posición social en la sociedad receptora, ¿no? Y a nosotros, por lo menos en el año 2000, con los datos el trabajo que hicimos del año 2010 de la EPIE, mostraba que aquellos latinoamericanos principalmente que tenían estudios de nivel terciario, al de 5 años eran capaces de saltar del nicho laboral a otro empleo, ¿no? Es decir, la proximidad cultural permitía poder activar su capital humano y su capital social con el tiempo para dar el salto e ir a otros puestos que comentaba también Trini, ¿no? Por lo menos eso, en términos generales, los análisis de segmentación que hicimos nos daban esos resultados. ¿Es posible que ahora eso se produzca ahora, después de la crisis? Pues lo tendríamos que ver, pero sí vimos en el 2010 saltos de nicho laboral a otros puestos, ¿no? Pero bueno, yo más o menos con lo que me quedaría de lo que se ha planteado hoy. Bueno, yo comparto con todos vosotros esta preocupación por el futuro de
de estas dos comunidades que habéis mencionado, en concreto la comunidad magrebí y la comunidad de África Occidental. Pero pondría el énfasis en la comunidad magrebí y me explico, por algo que también habéis comentado. Por un lado, hay una, si conocemos en origen tanto Marruecos como Argelia, hay una gran diferencia entre las poblaciones rurales y las poblaciones urbanas, tanto en cualificación, en estudios, como en ciertos niveles de laicidad, etcétera. Y claro, nuestra población de origen inmigrante magrebí, fundamentalmente desde el año 2000, es población del mundo rural. Por lo tanto, son comunidades muy tradicionales con un bajo nivel de cualificación. Esto es importante porque, lo ha dicho también Luis, el tejido industrial de Euskadi, a diferencia quizás de otros lugares de España, exige una alta cualificación. Entonces, este es un grave problema. Aunque también en el informe se recoge que estas poblaciones desean trabajar, es decir, no desean vivir del subsidio, desean trabajar, su nivel de trabajo desde el año 2000 fue fundamentalmente la construcción. Y es precisamente el nicho de economía productiva que menos parece que va a aumentar. Por lo tanto, hay un problema. A ese problema hay que añadirle pues, la islamofobia que se está viviendo en toda Europa. Habría que añadirle también determinados retrocesos que determinados investigadores magrebíes anuncian con respecto a un retroceso en cuestiones identitario-religiosas que asusta en Europa y, por lo tanto, esto complica el tema. Con respecto a la población de África Occidental, yo añadiría un factor que quizás no se ha mencionado y es quizás determinadas lógicas que tienen que ver más con las sociedades emisoras que con la sociedad de acogida. Bueno, sociedad de acogida, como dice Amira Bagdad, sociedad receptora. Acoge más a Amelia Barquín que don Javier Maroto, sin duda, ¿no? Vamos a la sociedad receptora. Y me refiero con dinámicas de origen. Los jóvenes subsaharianos, por utilizar esta palabra, tanto de Senegal, que es la comunidad más representativa, como de Mali o como de Gambia, y Diógenes podría hablar mejor que yo quizás de esto, son jóvenes que en origen están acostumbrados, por ejemplo, cuando vemos los chicos que venden, los manteros que venden, es un nicho de economía tremenda, es muy habitual allí para los jóvenes. Por lo tanto, aquí están reproduciendo prácticas económicas que son prácticas económicas de la sociedad de origen, con una diferencia, que allí consiguen 1 euro, 2 euros al día, mientras que aquí consiguen, por muy mal que les vayan las cosas, visitando nuestras cafeterías, nuestros bares, en las plazas, consiguen algo más. Si consiguen 200 euros al mes, les da para pagar su comida, para pagar su habitación y para enviar remesas a origen. Es decir, tenemos un problema añadido en el sentido de que para evitar ese riesgo de subsidio o de cronificación del subsidio en determinadas comunidades, esto para ellos puede resultar que la situación que nosotros percibimos como una situación tremendamente dura, de exclusión, no lo es tal. Por lo tanto, habría que romper también con esas dinámicas. Son dinámicas que se producen en origen y que aquí irán cambiando con el paso del tiempo. Evidentemente, sus hijos no van a tener esa percepción, pero muchos de los miembros de estas comunidades viven sin la ansiedad con que les vemos nosotros esa situación de precariedad, ¿no? Esto es algo que creo que se debiera de tener en cuenta. Para ellos no es un fracaso su proyecto migratorio, para ellos es un éxito, vuelven allí en origen como triunfadores a sus comunidades, mientras que nosotros les percibimos como personas en riesgo de exclusión social. Esta es una dinámica que también habrá que trabajar, por lo tanto, insisto, es un reto, pero subrayo que me preocupa mucho más el futuro de la población magrebí y me preocupa muchísimo más la utilización que de estos datos pudiera hacer determinados sectores políticos o mediáticos de nuestra sociedad. No, es que oyendo a Jesús me ha venido
pues a la cabeza la idea, o sea, cuando ahora estabas comentando, ¿no?, de cómo se viven los proyectos migratorios en origen y cómo se viven aquí, yo creo que eso en buena medida sí puede explicar. Yo antes decía, ¿las mujeres se empoderan por su situación laboral? Pues no. Pero yo sí que creo que hay que tener en cuenta esto que comentabas, porque eso, una mujer universitaria que tenga una incorporación laboral no óptima, incluso por valoración subjetiva de ella, ¿no?, aquí en nuestra sociedad, sí que puede ganar muchos espacios en su lugar de origen. Y yo creo que esto es positivo, pero yo creo que esto no debería evitar que nosotros hagamos una reflexión como sociedad, ¿no? Y se me estaba ocurriendo también, cuando dices 200 euros, pues qué ocurre cuando muchas mujeres y muchos hombres aquí se sienten obligados a compartir vivienda. También una realidad que nosotros estamos normalizando hacia la población inmigrante cuando esa no es su práctica habitual en su país de origen. O sea, también pensamos que toda la población de origen extranjero aquí vive como vive en el lugar de origen, compartiendo, o sea, en una habitación compartida, ¿no? O sea, toda esta limitación económica, claro, tiene unas consecuencias, yo creo que muy serias, ¿no? Por ejemplo, la población latinoamericana nunca ha vivido compartiendo. Y cuando hablamos, por ejemplo, de familias monoparentales, aquí muchas veces eso decimos, es que no hay otra. O sea, eso, trabajas en el servicio doméstico y encima estás al frente del hogar, pues es que no te queda otra que compartir vivienda. Y esta es una denuncia que muchas veces ya nos están haciendo también, porque nosotros normalizamos, ¿no? Yo creo que esto es muy importante tenerlo en cuenta. Y antes, yo estoy de acuerdo con Luis en que puede ser que las mujeres tengan trabajo y que hay veces que es mejor que nada, pero yo no estoy segura de que siempre sea mejor que nada. O sea, yo ahora te daría la razón porque la crisis ha alargado mucho tiempo, pero cuando empezó la crisis yo pensaba, ¿qué es mejor? ¿Ser una trabajadora doméstica y vivir como en una prisión por un sueldo que voy a poner 1.000 euros, que evidentemente no es lo que salían los datos, o cobrar el desempleo después de haber trabajado en la construcción durante unos años? Y cuando estamos hablando ahora mismo de recualificar a la población extranjera, yo creo que volvemos a olvidarnos, o sea, que yo estoy de acuerdo, y precisamente decía desde el principio, para mí hablar de género es superar también esta visión de que ahora solo nos vamos a centrar en las mujeres, porque evidentemente si hay un buen sueldo masculino también beneficia a la unidad familiar, o sea, también nos beneficia a nosotras, ¿no? También al revés, si las mujeres tuvieran una mejor inserción laboral, muchos hombres igual también podrían vivir su desempleo de mejor manera, ¿no? Pero a mí me preocupa que como sociedad vasca pensemos que otra vez la recualificación hay que poner el punto de mira en otro sitio, claro, porque decimos que estas mujeres gozan de una mayor preparación, por lo menos en algunos sectores, ¿no? Y pensemos que, bueno, que por lo menos tienen un trabajo, porque yo lo que creo es que que volvemos a repetir una experiencia ya anterior, ¿no? Que es no poner en el debate, ¿no? Pues esas diferentes situaciones, esa heterogeneidad, ¿no? Y que igual necesitan de nuestra atención, tanto unas como otros. O sea, yo no quiero plantear eso el debate de que si nos centramos en ellas tenemos que olvidarnos de ellos, ¿no? Pero yo creo que el debate tiene que ser un poco más global. Porque si no, yo también diría a nuestros jóvenes, pues oye, si aquí tenéis un sector laboral, y digo nuestros jóvenes, no a nuestras jóvenes, y desde luego ni se nos ocurre. O sea, yo creo que hay veces que pensamos que este ámbito, bueno, pues ahí está, ¿no? Pero si estamos pensando en nuestra familia, desde luego pensamos que hasta es mejor ir a Alemania, ¿no? O sea, entonces algo le pasa. Y yo creo que, bueno, como decía antes, que creo que es un gran reto que tenemos como sociedad, ¿no? La incorporación de toda la población extranjera y también yo creo que esto nos va... Eso, mujeres cualificadas o hombres cualificados que no hemos sabido aprovechar su expertise, a mí me parece que es un despilfarro social. No sé, me parece que ahí hay muchas cuestiones que abordar. Cuando hablaba, por ejemplo, en el tema de la vivienda, cuando hablabas del tema de la vivienda, cuando yo decía de la posible reproducción de parámetros de conducta de las sociedades de origen, eso no pretende ser ni una excusa ni pretende servir de cortocircuito al debate que se debe hacer, y sobre todo en términos de avance y de justicia social, ¿no? Pero sí que es cierto que, por ejemplo, cuando hablábamos, no, las familias latinoamericanas no ocurre, pero, por ejemplo, en África Occidental, la familia extensa africana sí vive en una comunidad compartida, en una casa compartida de 20 personas. No solamente en las comunidades rurales, sino en Dakar mismo, en Gran Medín o en
barrios de la propia capital, ¿no? Entonces, quizás hemos de tenerlo en cuenta a la hora de comprender las dinámicas aquí, nada más, solamente. Gracias. Primero, gracias por la jornada. Gracias, Jesús, por introducir la mirada trans de lo que ocurre en el otro lado, que me parece fundamental para entender estos procesos. Estoy de acuerdo con mucho de lo que dices, pero cuidado con esa idea de que la mal llamada segunda generación, en el caso de gente, por ejemplo, que vende en la calle, va a abandonar la venta. Muchas veces no ocurre... No porque se lo pongamos muy difícil, me explico. Yo lo he visto en algunos grupos, no hay un abandono de ello y creo que aquí a veces en el análisis me resultaría de interés, con una perspectiva quizás más estadística de corte económico, ver cómo, pues por qué no abandonan la venta ambulante, se juntan factores que son de orden cultural. Y hacer análisis más hilados de la importancia en los comportamientos económicos o de trayectorias de mercado laboral con factores de orden de significado, de prácticas simbólicas, etcétera, etcétera, ¿no? Creo que ahí tenemos que aunarnos para entender estos procesos y, sobre todo, a la hora de pensar en políticas públicas, poder tener incidencia, ¿no? Y luego, en cuanto a la cuestión del género, lo has mencionado, Trini, pero yo desde luego es con lo que me quedo, sobre todo cuando hablas con mujeres que trabajan en servicio doméstico de diferentes países, ¿no? Me quedo con que lo del empoderamiento yo cada vez lo tengo menos claro. ¿Qué es eso? O sea, no tengo ninguna claridad al respecto. Pero me quedo con la tarea pendiente que tenemos las mujeres vascas. O sea, una vez más, la migración es un espejo frente al que nos coloca y nos hace ver nuestras miserias y grandezas como sociedad, y aquí el curro lo tenemos nosotras. O sea, si sistemáticamente, cada vez que tienes un hijo y confrontas con tu pareja toda la cuestión del cuidado, del afecto, del no sé qué, se soluciona contratando, se soluciona metiendo a una linda boliviana o lo que sea en casa. O sea, creo que nos están dando una lección. Hemos hecho un muy mal pacto con nuestras parejas o compañeros y un muy mal pacto con el Estado. Joder, el curro ahí está nuestro. Entonces, basta de que si empoderamos a la otra, a ver si nos empoderamos nosotras. O como lo queramos llamar. Entonces, yo creo que ahí nos están lanzando el guante. A ver qué hacemos. No, yo solo tengo que... Vamos, que estoy totalmente de acuerdo contigo, pero también creo, y por eso lo he dicho antes, que tampoco creo que este debate... O sea, que yo he dicho, a ver, no pueden ser las nuevas esclavas para que yo me pueda empoderar y yo pueda tener... Que sigo teniendo mi techo de cristal y eso. Yo digo, yo todavía no me he resignado a cobrar menos que mis compañeros, ¿no? Que también alguien podría decirme... A ver, que no sé, ya sé que nadie me lo va a decir aquí, pero fuera de aquí también hay veces que me dicen que, bueno, pues ya vamos mejorando. Digo, ya, pero yo no sé si tengo tanta paciencia. Entonces, yo estoy de acuerdo, eso, y a mí me preocupa porque normalmente la contratación de mujeres la hacemos otras mujeres, ¿no? Que es lo que decía Arcaich, esto es el boca a boca, o sea, aquí no vamos a la envidia que nos dé un puesto de trabajo, ¿no? Pero que yo creo que hay que ir mucho más allá, porque si no también nos vuelve a recaer la crítica, ¿no? Sobre nosotras. Y yo creo que sí, que hay que hacer crítica, o sea, yo digo, pues mira, si no se puede pagar bien, igual los cristales hay que dejarlos sin limpiar. O sea, que también aquí nosotros le damos demasiado a esto del polvo, pero en los temas de cuidado es más complicado. Porque yo digo, a ver, podemos hacer una reflexión aquí. ¿Qué supone un buen sueldo para cuidar a una persona enferma de Alzheimer? Y lo ponemos en términos de horario, en términos de sueldo, y pues es que dices, es imposible ahora mismo para una familia clase media vasca tener unas buenas condiciones laborales, ¿no? Por eso digo que es impepinable que el Estado entre en esta reflexión y, desde luego, nuestros compañeros. Yo creo que bueno, hay varias cosas que quería comentar. La primera, el tema de la discriminación positiva. Yo en realidad no lo planteo como una política, igual lo he reflejado un poco así, pero
En realidad yo lo que planteo es que tiene que haber una acción por parte de las administraciones para hacer frente a políticas a situaciones concretas de precariedad diferencial. Entonces, eso no se traduce necesariamente en una política para un grupo particular de población. Sí que habría que tener en cuenta las problemáticas existentes, dentro de las cuales ciertos elementos diferenciales de algún colectivo deben ser tenidos en cuenta en esa política. Pero creo que uno de los grandes errores de las políticas públicas es, frente a problemas objetivos, no actuar. Yo, por ejemplo, una de las cosas que a mí me saca de mis casillas es que probablemente las personas de mi generación no vamos a tener las mismas pensiones que las personas que han venido antes. No por las cuantías que hayan tenido, sino porque se deriva de un absurdo, que es no haber tenido en cuenta en un momento determinado las causas de los desequilibrios demográficos que se estaban produciendo, que tenían unos fundamentos sociales muy claros. Entonces, frente, digamos, a esa inactividad, pues hay unas consecuencias. Uno de los temas que podrían eventualmente ocurrir en el caso vasco, si se cronificaran las situaciones de desigualdad económica, de desigualdad formativa, de paro de larga duración y al mismo tiempo, pues bueno, una cierta protección económica, pero que no diera lugar a una posibilidad de promoción o de movilidad social, sería una eventual, digamos, estructura de gueto al estilo francés, por ejemplo. Cuando digo estructura de gueto me refiero a zonas muy particulares donde se concentra la población, donde básicamente es de una población de un determinado perfil la que vive, que está socialmente mal valorada por el resto, y en fin. Ahí yo pienso que puede haber un peligro si este tipo de situaciones persisten, y dentro de las situaciones que podrían persistir estarían la realidad que hemos vivido en los años últimos, que bueno, pues que hay personas que ven en conjunto mejor la vida en Euskadi frente a otras zonas, porque hay diferencias objetivas en términos sociales y económicos, ¿no? Entonces, frente a ese tipo de realidades no se trata tanto de políticas de discriminación positiva, sino de acciones de la administración. Hay unos problemas y ante esos problemas hay que actuar. O no actuar, pero si uno no actúa se puede encontrar con este tipo de situaciones, se puede encontrar con algo parecido a lo que ocurrió con la población negra vinculada al welfare en Estados Unidos, se puede encontrar con algo parecido a lo que se ha vivido con la población norteafricana en el caso francés. Yo lo que planteo es actuar por ese motivo. No planteo estrictamente políticas de discriminación positiva para ciertos grupos. Lo que vengo a decir es que hay unas situaciones objetivas que requerirían una actuación, pero que se podrían definir perfectamente en términos generales, o que la mayoría de los que se pudieran beneficiar tuvieran un determinado perfil. Eso no querría decir que personas que son colombianas o yo qué sé, o de cualquier país se pudieran beneficiar. Lo que creo que es importante ver es que hay una problemática que no es que sea muy fuerte en Euskadi. Yo creo que predominan, en mi opinión, más los aspectos de integración que los factores de desintegración. Pero una administración responsable debería hacer ese diagnóstico y actuar. Yo creo que eso sería clave y reflejaría lo que yo señalo. El otro aspecto, el tema, por ejemplo, de los servicios, los cuidados, etcétera. Yo también creo que eso no se vive de la misma manera desde la parte de las mujeres extranjeras que se dedican a esas tareas.
yo creo que no, yo reflejaría un poquito más la situación que hemos hablado de los chavales de Senegal, etcétera. Yo creo que para ellas, para esas personas es una vía de sacar adelante a sus familias, de sacar adelante su propio proyecto personal, siendo totalmente conscientes de su posición de precariedad, desigualdad, pero que no dejan de vivir como una perspectiva de movilidad social, etcétera. Que a largo plazo, en la medida en que esas personas y sus propios descendientes tuvieran más oportunidades, evidentemente dejarían en gran medida de trabajar en esos ámbitos. Eso sería el proceso normal. En esa situación, pues bueno, pues sería lo de siempre, o nuevas remesas o otra forma diferente de abordar los cuidados. Yo ahí sí señalaría una cuestión. Los datos no reflejan exactamente lo que habitualmente se dice. Básicamente, si uno analiza en la encuesta de necesidades sociales que hacemos, si uno analiza quiénes son las personas que se dedican a trabajos de cuidados, fundamentalmente en la línea de dependencia, vemos que es más o menos 50-50 hombres y mujeres. Sí que es verdad que en términos cualitativos la dedicación es algo mayor en el caso de la mujer, pero no es 95% mujeres, 5% hombres. Eso no refleja la realidad que existe en Euskadi hoy en día en la vida real, en lo que son los cuidados de las personas con dependencia. Con lo cual, lo que quiero decir con eso es que tampoco podemos pensar que no hay una posibilidad de cambio, bueno, pues de que cada parte asuma bueno, pues lo que tiene que hacer, ¿eh? Yo en ese sentido creo que no hay motivos tampoco para verlo de una manera tan pesimista. Y luego hay otro tema que sí me parece importante, que es el que se ha señalado, de que si viera estos datos, pues yo que sé, Maroto, pues, o nos hubiese oído, pues, joder, tendría artillería, tal. Yo creo que las cosas hay que decirlas tal y como son, y hay que ver los problemas tal y como son. La única cuestión es que hay que verla en su complejidad, es decir, que, por ejemplo, si las personas del Magreb prefieren estar aquí que en la Comunidad Valenciana, hace poco salía en El Correo que a Vitoria venía mucha gente subsahariana, bueno, creo que de la zona del Magreb, en procedencia de Comunidad Valenciana, pues es que, oiga, no es tanto el factor, digamos, de efecto llamada aquí, como el factor de efecto expulsión que hay en esas zonas, ¿no? Y luego hay otros factores, pues bueno, que objetivamente hacen difícil el acceso al empleo. Yo creo que la postura correcta no es ocultar ciertas realidades, es señalarlas y analizar cuáles son los elementos objetivos que las explican y cuáles podrían ser las políticas que podrían favorecer una salida desde la perspectiva de que la gran mayoría, y eso yo creo que es igual en todos los grupos, tienen unas posiciones normales de integración y de predisposición al trabajo. No hay grupos que, digamos, vienen aquí a vivir de las ayudas y pasan del trabajo frente a otros que vienen aquí a trabajar. Eso no es la realidad. La realidad es que más o menos todos buscan un proyecto de vida personal, de bienestar, y unos tienen más dificultades que otros. Entonces yo creo que ahí sería un error. Mira, no vamos a decir esto, lo vamos a decir en petit comité. No, hay que decir las cosas como son y decir cuáles son las soluciones diferentes a las que podrían plantear esos grupos. Bueno, son una serie de pinceladas, como decía ahora María José. No sé si me entenderé contra las notas que tengo aquí anotadas, pero bueno, para lanzar alguna de ellas,
Me parece muy interesante el señalamiento de la variable rural-urbano, que creo que es la que más olvidada hemos dejado y que es un elemento central, ¿no? Sobre todo porque sí que incide directamente en el tema de la cualificación, ¿no? Que ahí, enlazando un poco con el tema de la cualificación, yo creo que también hay un aspecto que debemos reconocer, y no de forma de una asunción resignada, pero que tiene que ver, que pasa también por dignificar la situación de las ocupaciones no cualificadas, ¿no? Que ahí está el problema, ¿no? O sea, a veces no tiene que ser que sea cualificado o no cualificado, sino que dignifiquemos la posición de las no cualificadas, ¿no? Siempre y cuando yo también creo que cuanta más gente pase por la universidad siempre es una ganancia social, ¿no? Luego sí que igual en algún momento, no me ha dado tiempo a señalarlo, ¿no? Pero que a veces hay que tener cuidado también con, y lo señalaba Luis, con el ejercicio comparativo, y que yo he abusado incluso de él en algún momento, porque se suele utilizar, yo creo que en algún foro de estas características también lo hemos señalado, ¿no? Por ejemplo, lo que suele ocurrir con el informe PISA, ¿no? O sea, los resultados dispares que se producen con respecto a Finlandia, por ejemplo, y otros países, ¿no? Ahí, claro, estamos articulando una dinámica comparativa, pero estamos hablando de lógicas incluso temporales muy diferentes, ¿no? Cuando señalaba precisamente la importancia que tiene la variable educativa de los progenitores en el éxito o fracaso, pues ahí está marcando, eso es lo que está ocurriendo en Finlandia, ¿no? Es decir, nos lleva una generación de personas con mayor nivel formativo, y luego eso en el ejercicio comparativo pues se plasma, ¿no? O sea que también hay que tener cuidado con el tema del ejercicio comparativo, ¿no? Luego hay algunas cuestiones que, igual con esto, el tema del lenguaje, ¿no? Yo creo que incluso me incluyo, ¿no? Hay algunos conceptos que creo que enfatizan un aspecto que debemos cuidar, y es un ejercicio de responsabilización individual de las situaciones en algunas ocasiones de precariedad, ¿no? Y a mí algunas nociones como las de cronificación, como las de recualificación, como sobrecualificación, etcétera, creo que a veces lo enfatizan, porque claro, a mí el hecho de que a veces utilizar, ¿no?, el sentido de cronificación por un tiempo sostenido con respecto al vínculo con una ayuda, pues bueno, en parte hay una parte que quiere decir que está funcionando, ¿no? O sea, está funcionando el sistema, ¿no? El problema está si echamos un vistazo y vemos que el 90% bueno, en esto a veces también lo hemos señalado, ¿no? Que yo de forma provocadora a veces señalo, ¿no? Si el 90% son personas de origen extranjero, no es un problema, siempre y cuando, porque eso quiere decir que están cumpliendo los requisitos de acceso, etcétera, pero nos está diciendo mucho de qué tipo de sociedad estamos construyendo. Eso está claro también, ¿no? O sea, no es un problema, para mí nunca es un problema, porque eso quiere decir que son los que más lo necesitan, pero sí que nos dice qué tipo de sociedad estamos construyendo, ¿no? Y por eso también en temas de recualificación, sobrecualificación, que incluso a veces convierte en problema algo, lo digo también por debates internos que hemos tenido en el grupo, ¿no? Lo de presentar como signo negativo la sobrecualificación cuando parece que es una aspiración máxima, ¿no?, del mayor nivel educativo, pero sí que hay un doble enfoque, ¿no? Es decir, por ejemplo, si en vez de hablar de cronificación hablaríamos de mantenimiento en situaciones de exclusión, estamos hablando de una dimensión más estructural. En el caso de recualificación o sobrecualificación, estaríamos hablando de problemas de adaptación al mercado laboral, pero el problema lo tiene el mercado laboral y no las personas, ¿no? Bien, y yo creo que solo un par de cosas finales, para no extenderme demasiado. A mí me ha llamado la atención, ya sé que igual tiene que ver igual con mi pesimismo en el enfoque o con mi acentuación en la dimensión de la desigualdad, que a pesar de todas esas carencias que yo incluso identificaba, pues es llamativa la satisfacción con los niveles de integración, ¿no? La satisfacción subjetiva. Claro, esto también podemos reflexionar mucho sobre ello, ¿no? Que tiene que ver con una postura más resignada, etcétera, pero que también nos tiene que hacer pensar sobre el modelo de sociedad que estamos construyendo, ¿no? O puede ser precisamente que lo que hacen es integrarse perfectamente, integran los discursos más estigmatizados, etcétera, ¿no? Entonces, es una paradoja, pero sí que es llamativo, ¿no? O que se integran perfectamente en una estructura social desigual, que es la que tenemos, ¿no? Y tendente a la dualización. Y eso enlazo con la última de las ideas que tenía, precisamente, que me parece el reto, ¿no? El reto va a estar
lo miraba en el índice inicial que teníamos de autores, etcétera, en el que había que yo pensaba que por eso que iba a aparecer aquí más, que era el de las segundas generaciones, concepto que yo detesto, que no me gusta precisamente porque yo creo que es un mantenimiento del estigma, etcétera, pero el reto va a estar en la descendencia si precisamente, como señalaba Luis, estos indicadores en algunos casos de vulnerabilidad, etcétera, van a ser mantenidos en el tiempo, ¿no? Eso yo creo que es el reto y sobre todo desde el compromiso que como sociedad tenemos para construir un escenario pues desde justicia social, cohesión, etcétera. Estará incluido, por temas logísticos, técnicos, no podía estar en las jornadas, pero el libro estará. Muy interesante hacer ese análisis. Yo es que no tengo nada que decir. Además, bueno, yo simplemente me dijo Gorka que hablara un poquitín al final y voy a hablar al final, pero he tenido la mala suerte de que hoy, además estoy en periodo ahora de, como se me nota, ¿no? Tengo la boca dolorida, escojonado, no puedo ni hablar casi. Pero bueno, Bueno, no, yo simplemente congratularme de que podamos hacer reuniones de este tipo, que estas reuniones de alguna forma pues nos ayuden a conocer, hablemos más que lo que hablamos normalmente de todo este tipo de fenómenos que están en torno a la inmigración. Yo creo que se habla demasiado poco, no solo entre gente que pertenece a diferentes instituciones, también se habla poco incluso hasta dentro de la misma universidad, que es una experiencia, ¿no? Yo creo que hay cantidad de cajones llenos con buenas investigaciones que no han tenido ninguna publicidad, no se habla entre los diferentes grupos, y yo creo que esto es una maravilla. Es una maravilla además porque yo creo que el instrumento de la EPIE, desde que se puso en 2010, nos va a dar bastante material para seguir investigando sobre este fenómeno, y además tiene la ventaja de que es una estadística oficial, ¿no? Esto nos va a permitir hacer grandes series, y yo creo que pues tenemos que agradecerle a Luis que haya empezado por esta vía, que haya empezado además de una forma tan omnicomprensiva con el fenómeno de la inmigración, porque hay posibilidad, o sea, hay una cantidad de material solo en esta encuesta para darnos pistas en los próximos años, tanto a nivel académico, pero sobre todo a nivel público, que no nos podemos ni imaginar, ¿no? Porque aquí están surgiendo estos temas que en el fondo luego son los temas más complejos que hay, ¿no? Es decir, yo mantengo una discusión permanente con Imanol Zubero, que es la siguiente. Yo estoy convencido de que en este momento hay muchísima información, pero muy poca parte de esa información se transforma en conocimiento. Y creo que estamos viviendo una época donde hay una proliferación de puntos de vista que se van estableciendo, pero que luego de ahí no sacamos realmente, no extraemos ni relacionamos las diferentes dimensiones. Cuando se dice, bueno, pues en el País Vasco tiene que tener un propio modelo ante los cuidados, evidentemente. Tiene que tener también una política, pues probablemente de inversión en familia, en infancia, pues probablemente. Tiene que estar preocupado ante el tema demográfico, evidentemente. Y tendrá que tener alguna visión sobre qué tipo de inmigración precisa, necesita o quiere que termine llegando a Euskadi. Tendrá que tener su propio modelo de integración, evidentemente. Pero pocas veces ponemos en relación todos estos elementos. Y todos estos elementos están unidos. Y todos estos elementos no se pueden resolver uno sin el otro. Tenemos una encuesta del Gabinete de Prospecciones Sociológicas en la que se pregunta a la gente: oiga, ¿usted a quién cree que se le protege realmente en Euskadi? Y el 63% de la población estima que se le protege mucho o bastante a la inmigración. El segundo grupo más protegido sería el de los pensionistas, y ya baja al 22%. El resto de grupos vulnerables, la gente considera que están absolutamente desprotegidos. Cuando a la gente se le pregunta y le dice, ¿y usted esto cómo lo haría? Pues un 3% protegería mucho, bastante a la inmigración, del 63 al 23. Es decir,
Todo este tipo de elementos tenemos que meterlos en una olla y de alguna forma tenemos que hacer un guisado razonablemente comestible, ¿no? Razonablemente comestible. Y cuando digo razonablemente comestible, quiero decirte que sea digerible y además que sea digerible por la sociedad y que la sociedad esté dispuesta a asumir estos costos de cohesión, de integración, etcétera, 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 ¿no? Entonces yo creo que ocasiones como estas son muy importantes. Creo que debería, pues probablemente, abrirse el debate todavía a mucha más gente. Debería haber más gente, probablemente, ¿no? Ya ha dicho Gorka que quería, pues bueno, que fuera una cifra relativamente limitada, ¿no? Pero yo creo que este tipo de debates son importantes porque sobre estos datos es posible articular diferentes estrategias y diferentes discursos. Y yo no tengo nada más que decir. Mil gracias a Luis por dirigir la EPIE y desarrollarla, a Ikuspegi por montar junto con el Gobierno vasco explícitamente esta jornada, y a todos los que habéis venido, estáis interesados, y a los que habéis hecho los informes concretos. Beraz, mila esker, zorionak, aurkeztu dituzuen txostenengatik, uste dute benetan sakondu egin dela, eta parada ematen duela, gero kalean edo beste toki batzuetan elkarrekin hitz egiteko. Beraz, eskerrik asko.